Bien, retomamos el diálogo con la doctora Natasha Rojas. Hoy es viernes 22 de julio del año 2022. Doctora, estábamos abordando el tema de la nueva mayoría en la Asamblea Nacional y la pregunta es si con esta nueva mayoría el pueblo ecuatoriano será atendido en sus necesidades. Bueno, son mayorías móviles que encontramos al interior de la Asamblea Nacional. Creo que tanto la Asamblea como las distintas funciones del Estado deben entender el mensaje del paro nacional, que los pueblos del Ecuador no están de acuerdo, cómo vienen gobernando, cómo vienen trabajando, que se dediquen a solucionar los problemas del Ecuador y dejen sus intereses personales en los distintos ámbitos. Yo le decía que quedó claro un elemento respecto del paro nacional, que es necesario que quienes nos gobiernan lo entiendan, en donde el 1.3 de la población es dueña del 52% de la riqueza que generamos los ecuatorianos y el 2.9 y el 34% de la población es dueña del 2.9 de la riqueza. Es decir, allí miramos cómo un sector muy pequeño, privilegiado, es dueña de la mayor cantidad de la riqueza y las condiciones económicas en las que nos desenvolvemos los pueblos del Ecuador, por un lado. Por otro lado, también creo que el mensaje del paro nacional es que aquí existe un pueblo que está organizado, un pueblo que está decidido a luchar y que ha entendido o que hemos entendido los pueblos del Ecuador que solo con la unidad, la organización y la lucha podemos alcanzar las reivindicaciones que los distintos sectores nos han negado en el caso de nuestro país. En ese ámbito creo que es fundamental trabajar, fundamental seguir desarrollando estas acciones con la finalidad de alcanzar y de hacer respetar los derechos que los pueblos del Ecuador tenemos. Doctora, los correístas y socialcristianos y socios y demás socios seguramente están de fiesta allá en la Asamblea Nacional y ahora dice que van por la Comisión de Fiscalización. Bueno, una comisión de fiscalización que no ha logrado desarrollar investigaciones realmente profundas, una comisión de fiscalización que todavía tiene deudas con el pueblo del Ecuador, pero que evidente y que se ha prestado adicionalmente para los intereses de los distintos sectores. ¿Qué pasó con las denuncias que se hizo, por ejemplo, frente al presidente de la República? Se quedaron, como dice algún compañero nuestro, sordos y mudos respecto de actuar en este ámbito. Se requiere que en general la Asamblea Nacional juegue su papel en el ámbito de la fiscalización y de la legislación, que son las funciones que le da la propia constitución de nuestro país y que realmente deberían en función de aquello trabajar. Hay varios elementos, no ha pasado absolutamente nada para investigar los hechos de corrupción y el paso adicional, para que devuelvan los recursos que se han robado de nosotros los ecuatorianos. No ha habido pasos por ninguna de las instituciones encargadas de investigar estos hechos y de hacer devolver los recursos que nos pertenecen a los ecuatorianos y las ecuatorianas. Doctora, la nueva mayoría en la Asamblea Nacional aprobó inmediatamente la minoría, el informe de minoría para el tema de la ley Mordaza, y ahora sí se vendrá la persecución a los medios de comunicación independiente. Ahora sí la prensa libre no podrá investigar y denunciar las corruptelas en las instituciones públicas. Es muy grave. Uno de los pilares fundamentales en el ámbito de la comunicación es la posibilidad de la investigación. Y usted sabe que en el caso de nuestro país, muchos hechos de corrupción que se han denunciado, que han salido a la luz pública, ha sido producto de la acción de periodistas dedicados al ámbito de la investigación, pero además este elemento tiene que ver en general con la libertad de expresión, la libertad de investigar que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas en el caso de nuestro país. Hay elementos complejos que se viene aprobando en la Asamblea Nacional, por ejemplo, la ley, como usted señala, de comunicación, estas reformas, la ley del uso progresivo de la fuerza. ¿El uso progresivo de la fuerza para quién?
para enfrentar la delincuencia, para enfrentar la inseguridad, o el uso progresivo de la fuerza para enfrentar a los luchadores sociales, a quienes exigen mejores condiciones de vida. Y esto queda claro. Si usted ha visto a través de videos que han salido en las redes sociales, por ejemplo, ha encontrado que cuando existe delincuencia, cuando existe inseguridad, la policía en muchas de esas ocasiones se queda cruzada de brazos o sale corriendo, pero fueron muy valientes para reprimir al pueblo ecuatoriano. A mí sí me duele y expreso una vez más mi solidaridad con las 8 personas que fueron asesinadas durante el paro nacional, incluido el sargento de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Pero por supuesto, mi solidaridad con las familias de los 7 luchadores sociales, de los 7 compañeros que estuvieron en las calles defendiendo los derechos de los pueblos del Ecuador, y gracias a que ellos ofrendaron sus vidas, hoy logramos con esta lucha importante de 18 días que se disminuya el precio de los combustibles, que se rebaje el precio de los combustibles, que se establezca el 50% de subsidio a la URIA, que se sube el bono de desarrollo humano de 50 a 55 dólares, que se establezcan parámetros y se revise estos decretos ejecutivos respecto de el tema minero, del tema petrolero, por señalar algunos ejemplos de lo que alcanzó el paro nacional, que de acuerdo a proyecciones del movimiento indígena ecuatoriano ha significado un triunfo de $1.000 millones. Y decir que el único responsable de esos asesinatos tiene nombre y apellido, se llama Guillermo Lazo Mendoza, quien pudo haber resuelto este conflicto desde el primer día y que no lo hizo, y que esperó que pasen 18 días de este paro nacional en donde se perdió vidas, en donde se perdió recursos, aquellos hombres y mujeres que viven del día a día, que viven del trabajo permanente. Entonces es un elemento muy complejo que pasa al interior de nuestro país. Y decirle una cosa, porque creo que es importante a propósito de la ley de comunicación, sí se requiere un papel adecuado de la prensa en nuestro país. Yo diría que los medios de comunicación pequeños, los medios de comunicación alternativos, los comunitarios, las redes sociales jugaron un papel de primer orden en el paro nacional, porque si usted miraba los grandes medios de comunicación, lo que hacían es llevar la línea editorial del gobierno. Para ellos no existieron los asesinados, los luchadores sociales, solo existió un asesinado que fue el sargento de la policía. Pero con esta nueva ley de comunicación, con esta nueva ley Mordaza, que aprobó una minoría en la Asamblea Nacional con la nueva mayoría, lógicamente, por unos vamos a pagar todos. Bueno, yo creo que el objetivo fundamental que tienen con estas reformas es controlar a la prensa más de lo que han controlado ahora, muchísimo más, de establecer una línea editorial. Me van a perdonar, algunos dicen no hay que volver al pasado, pero es al mismo estilo del correísmo, que buscaron establecer una ley de comunicación mordaza, una ley de comunicación mordaza para que se denuncien hechos de corrupción, una ley de comunicación mordaza para que no se difunda realmente lo que está pasando en el país. Pero yo creo que aquí, evidentemente, en los próximos días está planteada una reunión con las organizaciones sociales y populares para dar un punto de vista respecto de este elemento, aunque ya hemos visto a través de las redes sociales la inconformidad de quienes están vinculadas en las distintas organizaciones sociales y populares, y se exige a la Asamblea Nacional jugar un mejor papel en la aprobación de leyes que realmente resuelvan los problemas. Yo diría también que el gobierno nacional miente permanentemente al pueblo ecuatoriano. Dice que la Asamblea Nacional no le permite gobernar. Mentira. De los 5 proyectos de ley que él ha presentado ahora, 6 proyectos de ley con el tema de la ley de comunicación, solo uno ha sido negado. ¿Cuál? El tema, una de las leyes, las últimas leyes en el ámbito económico que fue negado, pero en general la Asamblea Nacional ha dado paso a las propuestas del gobierno nacional. Es decir, que existe en momentos determinados un cogobierno con el gobierno nacional. Más bien, el gobierno nacional es el que le debe al Ecuador. Yo pongo como ejemplo el tema de la aplicación de la equiparación salarial de los maestros ecuatorianos, que está establecida en la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, que hasta el día de hoy no da pasos del gobierno y busca establecer estrategias jurídicas de apelaciones, de envío de documentos a la propia Corte Constitucional y cruzarse de brazos respecto de la aplicación de este derecho que fue aprobado en la Asamblea Nacional para los maestros
y que también ya existe un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Doctora, ¿qué criterio, volviendo al tema de la Asamblea Nacional, qué criterio le merece las actuaciones del nuevo presidente de la Asamblea Nacional? Dicen que es un títere de las nuevas mayorías. Es una Asamblea Nacional que no, digamos, que no ha resuelto, vuelvo a insistir, los problemas del Ecuador y evidentemente con este tema de las mayorías móviles, de las mayorías fluctuantes, se habla mucho de la mujer del maletín al interior de la Asamblea Nacional, delegada del gobierno. Entonces, en ese ámbito hay que ir dando seguimiento. Pero yo diría una cosa. Los pueblos hemos conseguido lo que tenemos a través de la lucha y de la organización, de las denuncias. Nos corresponderá seguir en esa misma línea. No se olvide que, por ejemplo, si bien es cierto, hasta las 12 semanas hay el derecho respecto del aborto por violación a las mujeres ecuatorianas, el planteamiento del movimiento de mujeres iba muchísimo más allá, que no exista plazo para las niñas que son víctimas de violación en el ámbito del aborto, es decir, una asamblea en su mayoría curuchupa, una asamblea conservadora, una asamblea que no da paso a reivindicaciones importantes que tenemos los distintos sectores sociales en el país. Hay que continuar exigiendo, hay que continuar organizándonos, presionando que se aprueben leyes en beneficio de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Nada nos han regalado a los pueblos del Ecuador y a los pueblos del mundo. Nadie nos ha regalado nada a los pueblos. Todo lo que hemos alcanzado, las 8 horas de trabajo, los derechos de las mujeres a la educación, a una vida en mejores condiciones, etcétera, etcétera, todo ha sido a través de la lucha. Las mesas de diálogo que se vienen desarrollando en estos días, ya se ha informado que hay acuerdos entre el gobierno del encuentro y las organizaciones indígenas sociales. Hay los primeros acuerdos en cuanto a préstamos, a créditos. ¿Cómo mira usted el panorama? Yo creo que es importante que se llegue a acuerdos, el país requiere de aquello, es fundamental. Sin embargo, hay temas que todavía no se han resuelto y es un tema, como le diría, de negociación. El gobierno de Lasso se vio obligado a sentarse a dialogar a través de sus ministros porque no fue capaz de dar la cara, no fue capaz de encabezar todo el proceso de diálogos. Envió a su ministro de gobierno, a su ministro de Relaciones Exteriores, que jugaron un papel importante, creo, en esta conflictividad social. Pero también por el otro lado había el ministro Carrillo, el ministro de Defensa, este señor Cobo, el señor Ordóñez, que buscaban incendiar más el país, que no les interesaba resolver este conflicto, sino utilizar la fuerza, utilizar al ejército, a la policía para enfrentar al pueblo contra el pueblo. Entonces, el diálogo es importante, llegar a acuerdos es fundamental en este momento para que se garanticen derechos. Desde el primer día nosotros planteamos el tema del diálogo con resultados. En mi caso personal, aquí en la ciudad de Quito siempre señalé, e incluso a través de una entrevista que usted tuvo la bondad de realizarme, que defender a Quito es estar junto al pueblo, estar junto a la mayoría del pueblo de Quito. Y yo me ratifico en aquello. Y lo otro es entender que somos un país que vivimos una diversidad de sectores y que el gobierno debe priorizar aquellos que requieren de la atención y de la inversión del Estado ecuatoriano. Y por supuesto, en la medida o en la función de garantizar los derechos que tenemos todos y todas. Doctora, para concluir con esta entrevista, hay una inquietud, una molestia, digamos así, de gente, del pueblo, de verle al ministro de Inclusión Social paseándose en escenarios, mostrando un cheque gigante, el bono de la pobreza, mofándose de los pobres, haciendo gala. No sé qué criterio tiene usted sobre esta situación. Que no tiene idea de lo que pasa en nuestro país, que debería enfrentar denuncias de corrupción que ha presentado, por ejemplo, Sebastián Ceballos en el caso de la SUAY, que le vinculan al ministro, que debería ponerse a trabajar. Hay muchos temas en el ámbito social que no han sido resueltos.
el tema de la atención a los niños, a las niñas, a las personas con discapacidades, a las mujeres, es decir, aquellos sectores que requieren de la atención del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que deje de burlarse de la inteligencia de los ecuatorianos, que exigen a la gente tomarse fotos con un cheque de $55, como que si eso fuera a resolver los problemas que tenemos los ecuatorianos. Gran y las hazaña, dice ecuatorianas. él, gran hazaña. ¿Qué hacen? Una gran hazaña. Gran hazaña, porque ellos jamás han sentido la pobreza. Creo que quienes hemos vivido, hemos sentido la pobreza, permanentemente estamos con sectores que miramos como, a mí me duele, como madres de familia que han sido botadas, de jefas de hogar, que han sido botadas, despedidas de sus trabajos, lloran porque no tienen para comprar el pan para sus hijos, porque ya no les dan leche, porque lo único que comen es agüita aromática, cafecito con un pan en la mañana, y deciden comer el almuerzo o la merienda, y se vienen a burlar respecto de este elemento de la entrega de bonos de desarrollo humano. Y les utiliza, doctora, a la gente pobre para que se pongan al lado, junto a él, para el show, para decir que están haciendo una enorme obra social. Y vea usted quiénes le rodean. Dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, es en la misma línea, estimado Jaime, del presidente de la República. No se olvide que cuando hubo el incremento de sueldos, dijo que él lo que recomendaba es que ese incremento de sueldos de $25 se ahorre, porque así hay que empezar. Es decir, realmente es una burla y es no entender la realidad de los ecuatorianos y ecuatorianas. Cuando Sebastián Ceballos le presentó una denuncia, lógicamente le demandó y está pidiendo $1 millón por su moral. $1 millón. En primera instancia perdió ese $1 millón, ya se hizo la segunda instancia. Entendemos que en los próximos días habrá una sentencia. Bueno, perdón, es que estoy un poco enferma. Nuestra solidaridad desde aquí de Quito con Sebastián Ceballos, un compañero valiente, un compañero que no le ha temblado la mano en poner una denuncia para enfrentar la corrupción. Y por supuesto, o sea, es que no le interesa otra cosa al ministro de Inclusión Económica y Social que buscar de donde sea dinero, buscar de donde sea recursos, pero está tan equivocado porque Sebastián Ceballos no tiene los recursos para poderle dar el gusto de pagarle $1 millón. Seguramente para él será fácil tener $1 millón para el ministro, pero para el pueblo ecuatoriano imposible. Jamás en nuestra vida veremos $1 millón juntos en nuestras manos. Así es. Gracias a la doctora Natasha Rojas por sus criterios, por sus puntos de vista. Que el pueblo saque, doctora, sus propias conclusiones. Volveremos pronto. Un abrazo, muchísimas gracias para usted y un abrazo para todos los amigos y amigas que ven este importante programa.